capítulo 12, saben que seguimos una serie expositiva y lo que hacemos es estudiar versículo por versículo. Hoy vamos a estudiar el versículo 27 y el versículo 28, la primera parte. De este versículo probablemente vamos a sacar unos 3 o 4 sermones. Y a manera de introducción, yo les envié por el grupo el título de esta predicación: Dones, apóstoles y profetas, oficios vigentes. Y lo que quiero mostrar con ese título es si el apostolado, si el ministerio profético son oficios que hoy están vigentes. No sin antes, amados hermanos, aclarar, ¿verdad?, lo siguiente en términos de la predicación. La predicación expositiva busca extraer el texto en su contexto, estudiarlo, identificar la intención del autor cuando él escribió lo que escribió. Y con base en la intención del autor, el predicador o el que está interpretando el texto debe identificar cuál era la intención del autor para la audiencia original. ¿Cómo lo entendió la audiencia original? Es decir, la iglesia de Corinto en este caso, y cómo eso se aplicaba en ese contexto, es decir, hace 2000 años. Y después de hacer ese estudio, cómo ese texto nos lleva a Cristo y a través del Evangelio, finalmente, cómo eso aplica para nosotros hoy. ¿Eso qué significa? Que nosotros no vamos al texto y decir, vea, aquí dice eso y por eso es que nosotros tenemos que hacer así. No, porque hay elementos del contexto histórico, ¿verdad?, de la cultura judía, de la cultura griega. Hay algunos elementos que quizá no son como los vivimos hoy. Sin embargo, los principios que están en ese texto sí son eternos. Se aplican independientemente la cultura, el tiempo, el contexto histórico donde estemos. ¿Por qué hago esa claridad? Porque probablemente el objetivo de Pablo cuando escribió esto, y hoy que voy a hablar del apostolado y del ministerio profético, probablemente su intención no fue hablar si existen o no existen apóstoles, porque para ese tiempo existían los apóstoles, estaban los apóstoles. Entonces, exegéticamente hablando, interpretativamente hablando, el texto tiene un contexto. Y yo pudiera pasar y decirle, hermanos, Dios ha designado profetas, apóstoles, y eso para nuestra edificación. Ellos hacían esto, hacían lo otro. Pero cuando vayamos a la aplicación, en este caso en concreto, la primera cosa que yo tendría que aplicar y pensar en esta actualidad es, ¿existen o no existen los profetas o los apóstoles? Y si ellos hoy desempeñan la misma función que ellos desempeñaron hace 2000 años. Conozco, mis amados hermanos, que en nuestro contexto existen, y ustedes ven en televisión, en YouTube, aquí mismo en nuestro municipio, que hay movimientos proféticos, movimientos apostólicos, movimientos de sanidades y prodigios. Y así como hice cuando pasé por Deuteronomio, por Corintios capítulo 7 y abordé lo del divorcio, quiero aquí también hacer lo mismo, hacer una especie de ventana y aprovechar que el texto dice esto, habla del apostolado, habla de los profetas, para poder profundizar en eso, de manera que usted tenga claridad sobre estos ministerios, cuál es su uso, cómo fue que existieron, ¿verdad? Y sus convicciones, su conocimiento le permita tener convicciones claras en relación a estos temas. Una vez abordemos esto, ahora sí yo voy a poder seguir con la serie y aplicarlo sin que usted me malinterprete. Sin que usted de pronto le queden lagunas en la cabeza o dudas, pero bueno, entonces sí, no se puede, no se puede, ¿sí? Y quiero que eso quede lo suficientemente claro para ustedes, mis amados hermanos. Como es costumbre, al final de este sermón vamos a dejar un espacio de 10-15 minutos para que usted pueda hacer las preguntas que tenga en relación al tema de hoy. Entonces el versículo 27 y 28 dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y cada uno individualmente un miembro de Él. Y en la iglesia Dios ha designado primeramente apóstoles, en segundo lugar profetas, en tercer lugar maestros, luego milagros, después dones de sanidad, ayudas, administraciones, diversas clases de lenguas.
Hoy nos vamos a concentrar en el versículo 27 y en el versículo 28 hasta los apóstoles. Hoy va a ser la primera parte del ministerio apostólico y profético y hoy me voy a concentrar específicamente en los apóstoles. El versículo 27, mis amados hermanos, resume gran parte de lo que hemos visto hasta ahora. Y es que cada uno de ustedes tiene un don, Dios le dio una capacidad para servir a la iglesia. Habíamos dicho que unidad no es uniformidad. En ese sentido, no todos tienen los mismos dones y no todos tienen por qué hacer exactamente las mismas cosas. Es más, en el versículo 27 enfatiza, ustedes como una unidad son un cuerpo. Pero aunque somos parte de un cuerpo, no está eliminando la individualidad de cada uno de ustedes. Miren lo que dice. Ustedes son el cuerpo de Cristo, una unidad, pero dice, cada uno individualmente miembro de ese cuerpo. Y esa individualidad habla de sus particularidades, de su experiencia, de sus dones, de sus capacidades, de sus talentos. De manera que no debe existir una especie de rivalidad y competencia sobre los mismos dones, sino que cada uno de nosotros, de manera individual, siendo parte del cuerpo de Cristo, trabajamos y aportamos para que seamos edificados. En el versículo 28, entonces, Pablo empieza a decir cuáles son parte de estos dones. A esto los teólogos le han llamado dones hombres. Apóstoles, profetas, pastores, maestros. En Efesios capítulo 4, versículo 11, dice, él dio a algunos ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. A estos se les llaman dones hombres porque es casi que se solaparan tanto la persona como el don. Ser pastor es un oficio que está acompañado de unos dones. Por ejemplo, el don de discernimiento, el don de sabiduría, el don de ciencia. ¿Sí? Esos dones acompañan el oficio. El oficio profético, el oficio apostólico está acompañado también de dones que validan ese oficio. Entonces, dice el verso 28, y esto es muy importante, en la iglesia, quien ha designado estos roles, quien ha designado estos oficios, no son los pastores, no es la denominación, no somos nosotros mismos, sino que Dios mismo los ha designado. Y eso es muy importante, hermanos, porque a veces usted se va a encontrar con personas que dicen, pero es que, ¿quién los pone a ustedes? ¿Quién dijo que eso debe ser así? A mí me parece, yo opino que debe ser de esta y esta manera, pero no. Los oficios dentro de la iglesia, las posiciones de servicio dentro de la iglesia, Dios mismo es el que las ha designado. Por tanto, si Dios las ha designado, el único que tiene autoridad para decir quién o qué requisitos debe cumplir para hacer eso es Dios, no nosotros. Nadie puede decir, opinar o determinar quién cumple o quién no cumple, quién puede, quién no puede. Nadie se puede autoproclamar, ni pastor, ni maestro, ni nada de estas cosas. Es Dios mismo el que lo hace. Dios los ha designado y Dios en su palabra ha determinado, ha dado las pautas que debemos seguir nosotros para poder llevarlo a cabo. Dios es quien designa quiénes. Y primeramente entonces designa a los apóstoles. Mis hermanos, hoy vamos a concentrarnos en el ministerio apostólico. ¿Quiénes son los apóstoles? En un sentido general, la palabra apóstol viene de una palabra griega que es apóstolos. Apóstolos. Apóstolos significa mensajero o enviado. Lo primero. Apóstol significa mensajero o enviado. Sin embargo, en la cultura judía tenía una connotación específica mucho más profunda. Ustedes han visto que a veces, para hacer alguna diligencia jurídica, el abogado a nosotros nos pide algo que se llama poder amplio y suficiente. Y ese poder, normalmente uno va a la notaría y lo certifica, y con ese poder el abogado puede actuar en nombre mío, aunque yo personalmente no esté al frente de la diligencia. Ese poder le da la autoridad a ese abogado de firmar documentos, de solicitar documentos, ¿verdad?, a nombre de la persona que está representando.
En el contexto judío es algo parecido. Legalmente el apóstol es un mensajero que legalmente representa a quien lo envía. Y quien lo envía le da unas credenciales para dar certificado de que realmente está representando a esa persona. En nuestro caso sería el poder. Venga, ¿y usted con qué autoridad pide ese documento? Bueno, ese señor me dio aquí un poder y aquí está. Ese documento, yo por ejemplo que trabajo en el sector público, cuando un abogado llega, yo le digo, usted tiene el poder notariado de la persona. Sí, señor, aquí está. Y con ese poder yo le puedo ahora dar documentos. ¿Cierto? Entonces, mis amados, cuando el apóstol actuaba, era como si la misma persona representada estuviera actuando. Lo que el apóstol decía era lo mismo que hubiese dicho quien lo hubiese enviado. Miremos esto, por ejemplo, con nuestro Señor Jesucristo. Ustedes sabían que Jesús es apóstol. Hebreos capítulo 3, versículo 1 y 2. Hebreos capítulo 3, verso 1 y 2 dice: por tanto, santos hermanos, participantes del llamamiento celestial, consideren a Jesús el apóstol y sumo sacerdote de nuestra fe. La Reina Valera dice de nuestra profesión, el cual fue fiel al que lo designó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Entonces noten que a Jesús se le identifica como el apóstol, como el enviado, como el mensajero, y luego dice, este apóstol, Cristo Jesús, fue fiel a quien lo designó como tal, nuestro Padre Celestial. ¿Dónde podemos corroborar eso? Juan capítulo 14, versículos 6 al 10. Un paréntesis, hermano, si usted puede anotar todas estas citas, anótelas. Esta predicación igual va a quedar grabada para que usted la repase, pero es importante que usted a través de las Escrituras pueda argumentar y cimentar su fe. Juan 14, versículos 6 al 10 dice, Jesús le dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si ustedes me hubieran conocido, también hubieran conocido a mi Padre. Desde ahora lo conocen y lo han visto. Señor, muéstranos al Padre y nos basta, le dijo Felipe. Y Jesús le dijo, ¿tanto tiempo he estado con ustedes y todavía no me conoces, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Miren, Jesús y el Padre son personas de la Trinidad distintas. Pero ver a Jesús en la manera en que Él actúa, en la forma en que Él habla, en la forma en que Él obra, es como si estuviéramos viendo al Padre, porque son exactamente la misma esencia. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí es el que hace las obras. Entonces miren que ni siquiera Jesús actuaba o se autoproclamó como el enviado. No, Él vino a cumplir una obra designada por el Padre y Él la acoge y dice Hebreos que Él la cumple con fidelidad. Con fidelidad. Juan capítulo 20, versículo 21. Dice, Jesús les dijo otra vez, paz a ustedes, como el Padre me ha enviado, así también yo los envío. ¿Notan ustedes? Jesús es apóstol, es mensajero, es un enviado, es el ungido, es el sumo sacerdote, es todo en el Antiguo Testamento cumplido, ¿cierto? Y luego Jesús les dice, así como a mí me enviaron, ahora yo los envío a ustedes. Ahora, si usted va a Juan capítulo 20 y usted revisa el contexto, ustedes se van a dar cuenta que quienes están ahí reunidos son los discípulos. O sea que ese mensaje fue para los discípulos, para los 12 que el Señor había escogido. Ya para ese momento eran 11 porque Judas ya no estaba dentro de los apóstoles. Mateo capítulo 10, versículo 40. En esta naturaleza de lo que representaba el apóstol. Mateo 10:40 dice, el que los recibe a ustedes, me recibe a mí, el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Miren el paralelo, el Padre me envía, ahora yo los envío, si lo reciben a ustedes, me reciben a mí, si me reciben a mí, reciben al Padre. Es una cadena. Sí, Cristo es el sumo apóstol, el máximo apóstol, Él tiene a sus apóstoles y ahora los encomienda a ellos para que ellos hagan esa obra. Juan capítulo 13, versículo 20. En verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, el que me recibe a mí,
recibe a aquel que me envió. Entonces, los apóstoles en estos términos, mis hermanos, eran representantes de Cristo, con toda la autoridad y el poder que ello implica. Con toda la autoridad y poder que ello implica. Entonces, la pregunta es, ante la pregunta de ¿hay apóstoles hoy? Tendríamos que hacer una doble pregunta. Y es, ¿apóstoles de quién y en qué sentido estamos hablando del apostolado? Porque si estamos hablando de apóstoles de Cristo, no hay apóstoles de Cristo. Porque los apóstoles que Cristo designó, hace unos 2000 años aproximadamente, murieron. Ahora alguien pudiera decir, pero mi hermano, apóstol significa enviado y a mí me enviaron. Si lo dices en ese sentido, alguien puede ser apóstol. En ese sentido de ser enviado y mensajero. De hecho, la Biblia registra que Pablo tenía mensajeros de parte de él, o iglesias tenían mensajeros, y la palabra que aparece ahí subrayada como mensajeros es la palabra apóstolos, la misma que se utiliza para designar a los apóstoles de Cristo, pero no son apóstoles, sino que son mensajeros. Por ejemplo, en Filipenses capítulo 2, versículo 25. Filipenses capítulo 2, verso 25. Pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero y servidor para mis necesidades. Esa palabra mensajero es apóstolos. Pero Epafrodito no era un apóstol. Pero, digamos, funcionalmente hablando, cumplía esas funciones porque estaba enviando un mensaje de parte del apóstol Pablo. Lo mismo vemos en 2 Corintios capítulo 8, versículo 23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador entre ustedes. En cuanto a nuestros hermanos, son mensajeros de las iglesias y gloria de Cristo. Y esa palabra mensajeros en el griego es apóstoles. Es como si él estuviera diciendo, ellos son apóstoles de las iglesias y la gloria de Cristo. ¿En qué sentido entonces está utilizando aquí el término apóstol? En el sentido de ser un representante de la iglesia, un mensajero de esa iglesia para otra iglesia, o un mensajero del apóstol Pablo para la iglesia. Pero estas personas, si bien cumplían esa función de mensajero, nunca ejercieron ni las funciones, ni el poder, ni tenían la autoridad de los apóstoles de Cristo. Podemos hacer una diferencia sencilla entre apóstoles con A mayúscula y apóstoles con A minúscula. Apóstoles con A mayúscula son los apóstoles de Jesucristo, y los apóstoles con A minúscula son cualquier persona dentro de la iglesia que cumple funciones de mensajero, de enviado a una obra especial. Así, mis amados, cualquier persona que sea enviada como misionero a hacer una obra específica, se le pudiera llamar apóstol. También se utiliza ese término en términos generales con A minúscula para las personas que abren iglesias. A veces hay iglesias que lo utilizan para darle como un título, por ejemplo, si fuese una denominación, al presidente de la denominación se le llama apóstol para darle esa dignidad como superior. Pero miren, hermanos, que cualquiera que sea el uso, cuando se utiliza el término apóstol, se está comunicando la idea de superioridad, de alguien en mayor autoridad. Y ahí es donde está el problema. Porque pareciera que cuando alguien se nos acerca y nos dice, no me digas pastor, ya dime apóstol, ya está, solamente en solicitar eso, está pidiendo un rango que no le corresponde. Una ilustración, hermanos. En la iglesia hablamos de ancianos, pero utilizamos esa palabra para referirnos a los pastores, pero también la usamos para referirnos a las personas que tienen una edad avanzada. La palabra diácono la podemos utilizar porque diácono significa servidor. Yo la pudiera usar para describir cualquier persona que hace un servicio en la iglesia, pero también la pudiera utilizar para el oficial, el diácono de la iglesia, o los diáconos como un oficio al interior de la iglesia. Entonces, mis amados, si hablamos en un sentido bíblico y autoritativo de la palabra apóstol, debemos entonces hacer esa diferencia entre lo uno y lo otro. En lo personal, y esta es una convicción personal, y nosotros como iglesia preferimos, hermanos, no darle el título de apóstol o decirle apóstol a alguien, o no creemos, ¿verdad?, que existan apóstoles en ese sentido, y ahorita les voy a dar los argumentos de por qué.
precisamente porque se presta para malas interpretaciones. No queremos rebajar el estándar que dice la Escritura para un oficio tan solemne como el apostolado. Les decía entonces que este representante el apóstol es un representante que representa, valga la redundancia, a otro. ¿Cómo esa persona demostraba que era verdaderamente apóstol? Entonces vamos a ver en segundo lugar cuáles son las características de ese apóstol. ¿Cuáles son las características? ¿Cuáles son los requisitos que tiene que cumplir para que sea un apóstol? Entonces, lo primero, hermanos, para ser un apóstol de Cristo, debía ser testigo ocular de Jesús resucitado. Tenía que haber visto a Cristo resucitado, no en visiones, no en sueños, no en profecía, de manera real, con estos ojitos, lo tenía que ver. Miremos algunos textos. Hechos capítulo 1, versículo 22. Ustedes van a ver desde el versículo 21, es necesario que de los hombres que nos han acompañado todo el tiempo que el Señor Jesús vivió entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan, hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba en el cielo, uno sea constituido, y miren esa palabra, hermanos, testigo con nosotros de su resurrección. ¿Y por qué es importante esa palabra testigo? Porque más atrás él va a decir que ustedes me serán testigos en Judea, en Jerusalén, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿A quién le dio ese llamado primario? A los apóstoles. ¿Quién iba a testificar del ministerio y de Cristo? Los que habían visto y oído a Cristo. Una persona que no hubiese estado ahí, aunque predicara lo mismo, no iba a ser igual, porque le iban a decir, ¿tú estuviste ahí? ¿Qué iba a responder esa persona? No estuve, a mí me dijeron. Pero el apóstol pudiera estar, sí, yo estuve ahí. Yo estuve con él. Fui yo el que me hundí. ¿Tú acuerdas la barca y todo? Fui yo el que caminé y me hundí. No, eso fue un chasco, hermano, la fe. Y el Señor me levantó. Pero eso fue porque Él está ahí. Él conoce, ¿verdad? Hechos capítulo 10, versículo 39 al 41. Hechos capítulo 10, versículo 39 al 41 dice, nosotros somos testigos, otra vez la palabra, somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra de los judíos y en Jerusalén. Y también le dieron muerte colgándolo en la cruz, pero Dios lo resucitó al tercer día. Noten, Dios lo resucitó al tercer día e hizo que se manifestara no a todo el pueblo, sino ¿a quiénes? A los testigos que fueron, ¿qué? Escogidos de antemano, ¿por quién? Por Dios. Es decir, a nosotros, como por si quedara duda, a nosotros, y mire, que comimos y bebimos con Él después que resucitó de los muertos. ¿Notan ustedes? Ellos son testigos, lo vieron resucitado, vimos todo eso, Dios nos escogió de antemano a nosotros y la evidencia es que comimos y bebimos con Él. Entonces, para ser apóstol tenían que ser testigos del Cristo resucitado. 1 Corintios 9:1. No soy libre, dice el apóstol Pablo, no soy apóstol. Miren lo que dice, no he visto al Señor, no he visto a Jesús nuestro Señor. No son ustedes mi obra en el Señor. Hermanos, ¿por qué Pablo tiene que demostrar que él era realmente un apóstol? Porque la iglesia conocía cuáles eran los requisitos para ser un apóstol. Y ellos dudaban de que Pablo fuera un verdadero apóstol. Y él entonces les dice, venga, es que yo vi a Jesús. Yo lo vi resucitado. En Gálatas, Pablo recibió todo el evangelio por una revelación directamente de Jesucristo. Y miren cómo lo dice en el capítulo 15, 1 Corintios, versículo 8. Hablando de los apóstoles, dice que cuando Jesús resucitó, se presentó a muchos hermanos. Dice, a los apóstoles, apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, verso 8, y al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Entonces mire que Pablo se está identificando a él mismo como el último de los apóstoles. El último de los apóstoles.
y está testificando de que él vio a Jesús. Pablo también vio a Jesús resucitado y muchas personas tenían dudas y cuestionaban realmente la autoridad del apóstol Pablo. Y Pablo no solamente en 1 Corintios, sino en 2 Corintios y en otras cartas, tiene que estar todo el tiempo dando argumentos de por qué era un verdadero apóstol. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículo 1 al 3. Primera carta de Juan está para el final de la Biblia, antecito de Apocalipsis. Antes está Judas y ahí sigue Juan. Miren lo que dice el apóstol Juan, lo que existía desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros propios ojos, lo que hemos contemplado y lo que han tocado nuestras manos, esto escribimos acerca del verbo de vida. O sea que lo que escribían ellos no era producto del chisme, no era producto de su imaginación, no era producto de lo que ellos creían que pasó, no. Ellos escribían y daban testimonio de lo que ellos habían visto, oído y palpado. Nosotros la hemos visto y damos testimonio y les anunciamos a ustedes la vida eterna que estaba con el Padre y se manifestó a nosotros. Lo que hemos visto y oído les proclamamos también a ustedes para que también ustedes tengan comunión con nosotros. En verdad, nuestra comunión es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Es casi como si el apóstol estuviera diciendo, mire, si ustedes tienen comunión con el Padre, es porque nosotros les hemos proclamado ese evangelio que nosotros vimos, oímos y palpamos de nuestro Señor Jesucristo. Y ustedes han creído y les proclamamos esto. Y Dios se manifestó a nosotros. Así que, mis amados hermanos, visiones y sueños, aun que sean genuinos y reales, eso no acredita a una persona para que diga, yo soy apóstol. Y porque es que el Señor me dijo en un sueño. Es que a mí me lo profetizaron. Es que yo tuve una visión y yo vi que el cielo... No. Tuvo que haber estado con Jesús de manera física, presencial, verlo. Nadie hoy puede decir, no es que yo lo vi. ¿Dónde podemos ver un paralelo para que usted tenga esa ilustración bien puntual? Números capítulo 12, versículos 5 al 8. Números capítulo 12, versículos 5 al 8. Ustedes recordarán, hermanos, que Moisés, cuando Dios le encomienda el tema de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, él dice, es que yo no sé hablar. Y le pone un montón de excusas. Y Dios, para solucionar el problema, le dice, ahí está Aarón. Él va a hablar por ti. Y Dios iba a hacer también señales a través de Aarón. Y miren lo que dice el texto. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se puso a la puerta de la tienda y llamó a Aarón y a Miriam. Y cuando los dos se adelantaron, él dijo, oigan ahora mis palabras. Si entre ustedes hay profeta, yo el Señor me manifestaré a él en visión, hablaré con él en sueños. Entonces, lo primero, si hay algún profeta entre el pueblo, ¿cuál va a ser la manera en que yo me voy a comunicar con él? A través de visiones y a través de sueños. Pero mire lo que dice, pero no así con mi siervo Moisés. En toda mi casa él es fiel. Cara a cara hablo con él, abiertamente y no en dichos oscuros. Y él contempla la imagen del Señor. ¿Notan ustedes la diferencia? Mientras Dios con estos profetas habla en visiones y en sueños de una manera oscura, con Moisés habla cara a cara, de frente, por decirlo. Y miren cómo termina el Señor preguntándole a Aarón y Moisés, ¿por qué pues no temieron hablar contra mi siervo, contra Moisés? Eso significa que quien habla cara a cara con el Señor no tiene la misma autoridad que el que recibe una revelación por sueños y visiones. Aquí están los sueños y las visiones y aquí está Moisés que habla cara a cara con el Señor. ¿Y qué debieron hacer Aarón y Miriam con esa distinción? Respetar a Moisés. No debían murmurar de Moisés. Lo que decía Moisés, ellos tenían que obedecerlo, porque él fue el designado. Él era el que hablaba cara a cara con él. De la misma manera pasa con los apóstoles. Hebreos capítulo 1, versículo 1 al 3 dice, Dios habiendo hablado de muchas formas, de muchas maneras a los padres por los profetas, hoy nos habla a través de su Hijo.
Y Él es la imagen perfecta de quién es Dios. De manera que lo que recibimos de Cristo, lo que recibimos de Dios, lo recibimos a través en el Nuevo Testamento de los apóstoles. Y ese lugar es privilegiado porque los apóstoles hablan de lo que han visto y oído. Y eso los pone en un nivel distinto a cualquier otra persona. No tienen la misma autoridad. De manera que hoy, cuando una persona se autoproclama apóstol, está infringiendo esto. No, está reclamando una autoridad que no le pertenece. Y muchos de ellos lo usan precisamente para exigir respeto, veneración, obediencia y en algunos casos incluso manipular. Yo soy el apóstol, yo soy el ungido, yo soy el enviado de Dios. Hermano, ¿quién cuestiona al enviado de Dios? Y eso es lo que nos está diciendo con Moisés, y eso es lo que nos está diciendo con los apóstoles. De hecho, Juan va a escribir más adelante, el que no nos oye a nosotros no es del Señor. ¿Y por qué Juan tiene la autoridad para hablar así? Porque es que él es apóstol. Y certifica que es así. Mis hermanos, ¿quién designa a los apóstoles? Entonces, lo primero, ¿verdad? Debe ser testigo ocular de Cristo resucitado. 2, Cristo mismo lo debe designar. Cristo mismo lo tiene que designar. Marcos capítulo 3, versículo 14. Dice Jesús, pasando toda la noche orando, designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Ahí está la palabra en verdad, enviar. Él los designó. Hechos 10:41, ya le habíamos leído ese texto, dice, no a todo el pueblo, sino a los testigos que fueron escogidos de antemano por Dios. ¿Ven? Dios es el que los escoge, Cristo los escogió, Dios los designó. Gálatas capítulo 1, verso 1 dice, Pablo, apóstol, no de parte de hombres, ni mediante hombre alguno, sino por medio de Jesucristo y de Dios el Padre que lo resucitó entre los muertos. Pablo escribe a los Gálatas y dice, yo soy apóstol, no porque un grupo de personas me haya designado como apóstol, ni porque yo dije, ve, yo me siento apóstol, y a partir de ahí, pues ya soy un apóstol. No. Hechos capítulo 1, 24 al 26, recordarán lo que leíamos ahorita. Señor, mira, Judas pasó esto, y mire lo que dice el texto. Después de orar dijeron, tú, Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para ocupar este ministerio y apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que le correspondía. Echaron suertes y la suerte cayó sobre Matías y fue contado con los 11 apóstoles. Usted se preguntará, pero ¿cómo así que echaron suertes? Bueno, Proverbios dice que la suerte está en el regazo, pero finalmente quien decide eso es el Señor. Mis hermanos, Dios aquí designó a Matías para el ministerio y para el apostolado. ¿Sí? Entonces, como ven, ningún apóstol con A mayúscula se puede autoproclamar como apóstol. Ninguna institución, ningún seminario, ninguna universidad puede autoproclamarse los que designan quiénes son los apóstoles, como si esos fueran títulos universitarios. Oh, bueno, tú pasaste los requisitos, a partir de ahora te doy la dignidad de apóstol. No, Dios los tiene que designar, Él los tiene que escoger. Tuvieron que haber estado con Jesús. Y en tercer lugar, hermanos, la identidad del apóstol debía ser confirmada a través de señales, prodigios y milagros. La identidad del apóstol debía ser confirmada a través de señales y prodigios y milagros. Mateo capítulo 10, versículo 1 y 2. Llamando a sus 12 discípulos, les dio poder sobre espíritus inmundos para expulsarlos, para sanar toda enfermedad y a toda dolencia. ¿A quién le dio este poder? ¿Qué dice el texto? A los 12 discípulos. A los 12 discípulos. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, Andrés su hermano, Jacobo, el hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, y los demás. Hechos capítulo 1, versículos 5 al 8. Porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Entonces los que estaban reunidos le preguntaban, Señor, ¿restaurarás en este tiempo el reino a Israel? Jesús les contestó, no les corresponde a ustedes saber los tiempos ni las épocas que el Padre ha fijado con su propia autoridad,
Pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y me serán, ¿qué? Testigos, otra vez. Ellos son testigos oculares. Los designa a ellos como testigos y van a recibir poder para poder testificar. Noten ustedes que la investidura del poder del Espíritu Santo no es para hacer un show mediático en una plataforma. Ese poder que les dan es para ayudar el proceso de testificar de quién era Cristo, del Evangelio y de su obra de salvación. Ustedes me serán testigos en Jerusalén, en Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Ahora, ¿a quién fueron dichas estas palabras? Principalmente a los apóstoles. A los apóstoles, de hecho, miren todas estas citas. Hechos capítulo 2, verso 43. Sobrevino temor a toda persona y muchos prodigios y señales se hacían por los apóstoles. ¿Quién hacía las señales y los prodigios? Los apóstoles. Hechos capítulo 4, verso 33. Con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Noten, dan testimonio de la resurrección, pero eso está acompañado de señales y de poder. ¿Para qué? Para que la gente, viendo la señal, confirmara lo que están diciendo es verdad. Hechos capítulo 5, versículo 12. Por mano de los apóstoles se realizaban muchas señales y prodigios entre el pueblo y acostumbraban a estar todos de común acuerdo en el pórtico de Salomón. Otra vez, por mano de los apóstoles. Hechos capítulo 8, versículo 14 y 15. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra, ellos le enviaron a Pedro y a Juan, quienes descendieron y oraron por ellos para que recibieran el Espíritu Santo. Miren la autoridad que tenían los apóstoles. Samaria se les predicó el Evangelio. Creyeron el Evangelio, recibieron la palabra, pero no fue hasta que 2 apóstoles llegaron allá a orar por ellos para que recibieran el Espíritu Santo que ellos no habían recibido ese poder. Ellos tenían entonces la autoridad de impartir el Espíritu Santo o no impartirlo, de acuerdo a quien ellos, con la autoridad que Dios, Cristo les había dado, determinaban. 2 Corintios capítulo 12, versículo 12. Otra vez el apóstol Pablo dice, entre ustedes se operaron las señales, dice, miren lo que dice, de un verdadero apóstol, con toda perseverancia por medio de señales, prodigios y milagros. ¿Por qué Pablo tenía que hacer eso? Porque esa era una manera de certificar que realmente era un apóstol. Mira, sí, a ver, tú dices que tuviste al Señor. Bueno, sí, más o menos. Sí, ok, te valgo eso. Que Dios te decía, no, bueno, sí, también, pero tú por qué no haces nada como lo hace Pedro y Juan. Ah, que no. Les voy a mostrar. Y confirmaba entonces su apostolado a través de las señales y prodigios. Pero esa señal acompañaba el mensaje. La señal no era el mensaje. Y hermanos, es bueno que usted haga esa distinción. La señal busca apoyar el mensaje, hacer brillar el mensaje. La señal no es el mensaje. Por eso es equivocado, es erróneo. Falta la verdad cuando se invita a una campaña, cuando se invita a un evento, decirle a las personas, gran culto de poder y milagros, porque el centro de ese culto es el poder y los milagros. Y la gente va por un milagro, no por el Señor de los milagros. La gente va buscando la señal, la gente va con un celular para ver a quién le alargan el pie, a quién le bajan las tallas, como en algún momento yo vi. Si usted quiere bajar tallas, coma mejor, haga ejercicio, pero no ponga al Espíritu Santo a hacer una cosa de esas. Mis hermanos, la señal no es el centro, el mensaje es el centro. 1 Corintios capítulo 14, versos 37 al 38 dice, si alguien piensa que es profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo es mandamiento del Señor. ¿Ve? El apóstol escribía a la iglesia y lo que escribía no era la opinión de alguien que tenía buenas intenciones. Lo que el apóstol escribía era considerado un mandamiento del Señor y por tanto debía ser obedecido. Por eso algunos que reclaman hoy la autoridad apostólica, la reclaman es para que no sean cuestionados. Para que si él dice A, todo el mundo diga como borreguito que sí. Y se le manipula, cuidadito te metes con el ungido del Señor. Esto es un mandato apostólico y profético y te gritan y te miran con autoridad y como que se ensanchan. No.
Los que tenían esa autoridad eran los apóstoles con A mayúscula, los que Cristo había designado. Hoy por hoy nadie puede hacer eso. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 4 al 6. Este era el texto que les mencionaba hace un rato. Hijos míos, ustedes son de Dios y han vencido a los falsos profetas, porque mayor es aquel que está en ustedes que el que está en el mundo. Ellos son del mundo, por eso hablan de parte del mundo y el mundo los oye. Nosotros somos de Dios. Observe, el que conoce a Dios nos oye. El que no es de Dios no nos oye. En esto conocemos el espíritu de la verdad y el espíritu del error. Mis hermanos, ¿qué es lo que me está diciendo aquí Juan? Mire, una manera en que usted conoce el espíritu del engaño y el espíritu de verdad es si escucha a los apóstoles o no escucha a los apóstoles. Punto. Lo que escribieron los apóstoles está en la escritura. Hoy ya está en la escritura. Yo cómo sé cuál es el espíritu de engaño y cuál es el espíritu de verdad. Si yo escucho la palabra o no escucho la palabra. Entrar en un debate, en una discusión con una persona que no considera la Biblia como la máxima autoridad, mis hermanos, es como echarle blanqueador al ribatrato para ponerlo cristalino. No funciona. Usted va a perder el tiempo ahí. Si usted entra a un debate o a una discusión bíblica en amor, lo primero que vamos a decir, a establecer es, venga, ¿quién es la autoridad aquí? ¿La Biblia o sus opiniones personales? ¿La Biblia o sus revelaciones? ¿La Biblia o sus sueños? ¿La Biblia o sus sentimientos? Porque si son sus sentimientos, si es su opinión, si es lo que su pastor, su fulano le dijo, entonces aquí no hay punto de acuerdo. Si ambos nos sometemos a la escritura, listo. Yo le invito a un café y yo pago. Y conversamos. Si no, no. Y eso es lo que dice el texto. Mis amados hermanos, estos apóstoles entonces tenían la función de mandar y escribir palabra del Señor. Su identidad debía ser confirmada a través de las señales, los prodigios y los milagros. Debían ser designados por Cristo mismo. Y los apóstoles tenían que haber sido testigos oculares de nuestro Señor Jesucristo. Pero también, mis amados hermanos, los apóstoles son el fundamento de la iglesia. Cristo es la roca. Hagan de cuenta como el lugar de cimiento. Y sobre esa roca vamos a poner las zapatas y las bases. Ok, las zapatas y las bases son los profetas. Efesios capítulo 2, versículo 20. Efesios capítulo 2, versículo 20. Hablando de la iglesia dice, están edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo Cristo mismo la piedra angular. En Mateo 16, 18 dice, Jesús, yo también te digo, Pedro, que sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas de la no prevalecerán contra ella. Cristo es la roca y sobre el ministerio apostólico, sobre ese fundamento que iban a colocar los apóstoles, a partir de ahí se iba a edificar la iglesia. Mis amados, ¿cuántas veces se tira el fundamento de una casa? ¿Cuántas veces se tira una zapata? ¿Cuántas veces se tira una base? No se tiran 2, 3 veces, a menos que tú destruyas la casa y tú la vuelvas a edificar. Y cuando eso pasa, ese es el origen de las sectas. Estos días me abordó un muchacho. Yo le vi pinta de pertenecer a otra secta. Pero la primera pregunta que me dijo fue, oye, ¿tú habías escuchado que existe Dios Madre? Y yo, bueno, sí, hace como 3 años, pero explícame, me interesa. Y me empezó a explicar, ¿verdad? Anoté las citas, busqué en la iglesia, wow, y casi que escribo un artículo sobre esa secta. Y ellos utilizan la Biblia. Y ya, pero ¿qué hicieron? Para poder fundamentar, Cristo ya vino por segunda vez de acuerdo a su cosmovisión. Y Cristo se llama Cristo Asangon. Esa secta se originó en Corea del Sur. ¿Y qué tienen que hacer para originar esa secta? Coger todo el fundamento apostólico y echarlo abajo. No hay manera de crear una secta, no hay manera de crear una nueva, ¿verdad? Ideología religiosa si tú no echas abajo el fundamento.
Porque si tú permaneces en el fundamento, no hay forma de que eso suceda. Los apóstoles eran el fundamento, y cuando quitamos a los apóstoles, por eso es que hoy existen tantas sectas y falsas doctrinas. Apocalipsis capítulo 21, verso 14. El muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y en ellos estaban los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Otra vez, ahí esa metáfora de los apóstoles como cimiento, como la estructura sobre la cual se construye todo el edificio de la iglesia. Mis amados hermanos, 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 8. Hablando de hasta cuándo duraron los apóstoles, ya habíamos leído, Pablo dice que al último de todos, como a uno nacido fuera de tiempo, se me apareció también a mí. Mis hermanos, con todos estos textos, nosotros pudiéramos decir que no existe un apóstol vivo que nos pueda dar testimonio de que realmente es un apóstol. Pero además de esto, amados hermanos, además de esto, el apóstol Pablo, siendo designado por Cristo, haciendo señales y prodigios, habiendo visto a Cristo resucitado, siendo una persona que cumplía con todo, aún así, miren lo que dice Gálatas capítulo 2, versículos 7 al 9. Sino al contrario, vieron que se me había encomendado el evangelio a los de la incircuncisión, así como a Pedro lo había sido los de la circuncisión. Porque aquel que obró eficazmente para con Pedro, miren, en su apostolado a los de la circuncisión, también obró eficazmente para conmigo en mi apostolado a los gentiles. Al reconocer la gracia que se me había dado, Jacobo, Pedro y Juan, miren lo que dice Pablo, que eran considerados columnas, me dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo. Es casi como que vea, si aún tiene dudas, vaya, hable con Pedro, con Juan y con Jacobo. Pedro, el mismo que lo negó. Juan, el mismo que se le recostó al pecho a Jesús el día de la Santa Cena. ¿Tiene duda? Hable con ellos. Y van allá, oye, Pedro, ¿verdad que sí, señor? Él es un verdadero apóstol. ¿Alguna duda? No. Tranquilo. ¿Qué otros apóstoles de Cristo pudiéramos llamar hoy que le den la diestra a un apóstol para decir, tú eres un verdadero apóstol? Ninguno, mis hermanos. Ninguno. Ellos van a la circuncisión y yo voy a los gentiles. Así que, mis amados hermanos, el fin del apostolado, y finalizo con esto, hermanos, también es atestiguado por el cierre de la Biblia. Ya no hay alguien que hable o escriba, como habíamos leído, mandamientos del Señor. ¿Por qué? Porque ya la Biblia está completa. ¿Quién escribió el Nuevo Testamento? Los apóstoles. Si hoy hay apóstoles, entonces lo que ellos digan debe registrarse aquí. Pero ya la Biblia se cerró. De manera que, hermanos, es imposible, es inviable que hoy existan apóstoles con A mayúscula. No hay forma. ¿Por qué esto es importante? Porque más adelante, cuando hablemos de los dones, de los milagros y los prodigios, ustedes se van a dar cuenta que todos esos dones de los que habla 1 Corintios capítulo 12 están ligados al apostolado. Si el apóstol ya no está, ¿qué pasa entonces con los dones de prodigios, de milagros y sanidades? Y se los voy a poner con este ejemplo, no se me preocupe, que eso lo vamos a ver más en profundidad más adelante. Es lo siguiente. Hay una persona enferma y le dice, llamen a Pedro que venga. Y llega Pedro y, ¿cuál es la situación? Ah, no, mira, aquí que esta persona está muy enferma. Ok. Y se levantan y ya. Esa es la persona que tiene el don de sanidad. Si en la iglesia hay alguien entonces que tiene el don de sanidad y yo estoy bien enfermo, ¿yo qué hago? Eliezer, ven a mi casa. Pon tu mano aquí que estoy mal. Ya me sanó, porque tiene el don. Ahora, eso pasa. ¿Cómo es que normalmente nosotros hacemos cuando una persona está enferma? Señor, tú que sanas, si es tu voluntad, sánalo.
y eventualmente el Señor lo puede sanar o no lo puede sanar. Pero el don ya no está ahí en la persona quien tiene poder y control a su voluntad de ese don, sino de Dios. Entonces, eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a diferenciar entre el don de milagros y los milagros en sí mismos. ¿Dios hace milagros? Sí. Que una persona diga, es que soy yo el que los hace, y si no voy yo, eso no se hace. No. Porque Dios puede obrar como quiere y donde quiere. Ahora, mis hermanos, usted que tiene todos estos versículos, ¿qué va a hacer ahora? ¿Te va a salir con su libretica de notas? ¿Con su Biblia? A esa Biblia le va a amarrar un palo de escoba aquí con cinta. Se pone su palo de escoba y va a agarrar a bibliazo a cuanto apóstol se aparezca. No, usted no va a hacer eso. Usted no va a hacer eso. Filipenses capítulo 2, versículo 3 dice, no hagan nada por contienda o por vanagloria, sino que con una actitud humilde, cada uno de ustedes considera a los demás como más importantes que usted mismo. El respeto, el amor y la verdad van de la mano. Nosotros tenemos que saber y tener claro qué creemos y por qué lo creemos. Esto no es ahora un motivo para salir como una cacería de brujas. No. Pero si alguien nos demanda razón de nuestra fe en este punto, con amor, pero con la verdad podemos decirlo, mi hermano, el testimonio de la palabra es ese. Pero es que a mí me lo mostró. Bueno, allá tú con tus visiones. Pero eso es lo que dice la Escritura. Y no solamente con el apostolado, con cualquier cosa. La palabra siempre deberá ser la autoridad. En segundo lugar, mis amados hermanos, a lo mejor alguien le diga, no, mi hermano, pero de todas maneras yo sé que no existen apóstoles como los de Cristo. Pero pues a esa persona se le dice apóstol. Ok, está bien. Como puede tratarse de un hermano, una hermana, ¿verdad? Nosotros le vamos a decir, ok, filtra lo que esa persona diga por la autoridad apostólica. Por la verdadera autoridad apostólica. Y que tu conciencia, tu corazón no sea manipulado y controlado por alguien que utilice ese título para someterte a ti, sino que sobre ti, quien tenga realmente autoridad, sea el testimonio apostólico revelado y escrito en la palabra del Señor. Vamos a aconsejar a este hermano o a esta hermana, vamos a llevarlo a que su conciencia y todo pensamiento sea llevado cautivo a la obediencia a Cristo. Y eso lo tenemos revelado en las Escrituras. Tercero, hermano, entonces ¿le digo o no le digo apóstol a ese hermano? Porque usted me está diciendo que hay que respetar. Yo, bueno, queda a su criterio. Yo siempre que alguien me dice, oh, mira, el apóstol fulano, ¿cómo está, pastor? Dios le bendiga. Yo le digo pastor fulano o lo que sea. Sí. En este punto del apostolado, eso lo vamos a ver después, que es el continuacionismo y el cesacionismo, están de acuerdo. Es decir, a pesar de que hay personas que creen que algunos dones continúan, recuerde, eso lo vamos a ver más adelante, ellos sí están de acuerdo en que realmente el ministerio apostólico es imposible que exista. ¿Sí? Y si de pronto en alguna denominación está, lo describen como un lugar, no, él es el apóstol porque es el presidente de la misión o el que fundó la iglesia, ¿verdad? Y tienen esa claridad, ¿sí? Entonces, están de acuerdo en que no hay apóstoles hoy. Mis amados hermanos, que esto nos ayude a ver y a entender. Cuando Pablo escribe aquí en 1 Corintios, capítulo 12, él primeramente ha designado ¿a quién? A los apóstoles. Y ahora entienden por qué ellos estaban de primero. Tanto en Efesios como en Corintios, los apóstoles eran la máxima autoridad. Ellos representaban a Cristo, hablaban en nombre de Cristo, colocaban los fundamentos del Evangelio de Cristo. Ellos vieron a Cristo, escucharon a Cristo, comieron con Cristo, vieron a Cristo resucitado. Ellos daban señales de que lo que Cristo había dicho era verdad.
Y finalizo con esto, hermanos. Vamos por favor a Juan capítulo 20. Juan capítulo 20. Y quiero rematar con esto, porque incluso el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, el centro de su ministerio no fueron sus señales y no fueron sus prodigios. Verso 30. Muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes, ¿qué cosa? Crean que Jesús es el Cristo. Y para que, creyendo, ¿qué cosa? Tengan vida eterna en su nombre. El centro del ministerio apostólico no era mostrar su poder, ni sus prodigios, ni sus milagros. Era mostrar el mensaje. Entonces, como dirían los muchachos, no copien de señales, copien del mensaje. Oremos. Padre, yo te doy gracias por tu palabra. Señor, yo deseo y anhelo que cada hermano, cada hermana, cada visita que hoy está aquí, por tu palabra haya sido convencido, oh Dios, de que la autoridad, oh Dios, sobre nuestras vidas no es una persona con un título de apóstol, sino tu palabra, escrita por los apóstoles que tú designaste. Y hoy, aunque ellos no están vivos, nosotros seguimos siendo edificados como un cuerpo por el ministerio apostólico. Porque ellos, inspirados por tu Espíritu Santo, escribieron el Nuevo Testamento. Y ahí hoy nosotros somos edificados, conocemos a Cristo, conocemos el Evangelio, somos santificados, somos salvados, Señor. Padre, gracias por darnos estos dones y estos regalos de los cuales hoy nosotros disfrutamos. Padre, que podamos estudiar, y como hacía la iglesia en Hechos capítulo 2, que nosotros podamos perseverar en la doctrina de los apóstoles, que están escritas en ese libro infalible, inerrante, inspirado y suficiente para nosotros. Que nosotros no seamos desviados ni a la izquierda ni a la derecha, sino que la luz de tu palabra alumbre nuestro camino y sea ella, oh Dios, nuestra guía. Gracias por Cristo. Gracias porque tú soberanamente has construido, Dios, tu iglesia y la seguirás edificando hasta el final. En Cristo Jesús. Amén. Amén.